Estimados amigos, tenemos en el aire, ¿sí? ¿Tenemos buen audio? Perfecto. Bueno, ya continuando con nuestro programa, en esta oportunidad, como ya lo referimos en el bloque anterior, nos encontramos con Rosa María Bartra Barriga, nuestra invitada, a quien siempre le damos la muy cordial bienvenida. Doctora Bartra, buenos días. Buenos días, Johan, ¿cómo está? Feliz domingo para todos nuestros televidentes y que nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien, siempre un placer hablar con usted, agradecerle la oportunidad de compartir su vasto conocimiento del día a día de la política en nuestro programa Presente y Futuro, que debiera ser pasado, presente y futuro, siempre recordándolo. Muy bien, doctora, coméntenos la situación actual, ¿qué ve con el tema de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo? ¿Es viable o es más de lo mismo? Fuegos artificiales en vano, a razón de que ya esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo viene y tiene para largo tiempo. Yo empezaría por el principio. La denuncia constitucional, lamentablemente, no solamente es mi sesgo constitucional y el sesgo naturalmente de derecho que tengo para analizar las cosas, sino también el deber como ciudadana y la experiencia como exparlamentaria, que tiene que ver con que no hay un asidero jurídico, constitucional, penal, en la denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria. La expresión del deseo de alguien cuando fue dirigente sindical no puede llevarte por como antecedente el delito de traición a la patria. Y una entrevista en la cual te recuerdan ese deseo de años atrás, que además jamás fue formulada en términos de le daremos acceso al mar o soberanía a Bolivia sobre nuestro territorio, no lleva a la convicción de que hay la comisión de un delito que amerite una denuncia constitucional y la consiguiente sanción política, sea vacancia, suspensión, inhabilitación o lo que el Congreso en su momento determine. En ese sentido, y a pesar de que quienes han planteado esta denuncia no solamente son muy buenos amigos personales, sino además grandes juristas que entiendo hacen esto por amor a la patria e intentando rescatarla y darle al Congreso de la República un argumento válido para que finalmente este régimen pueda terminar. No le veo más futuro. Mira, la decisión en la subcomisión ha sido muy ajustada. De acá va a la permanente, va a ser otro, porque no es, como dice el congresista ponente de la denuncia, el congresista Bazán, no es solamente que el Congreso le dé el permiso al Ministerio Público para poder investigar, no es así. Cuando hay una denuncia constitucional, el Congreso se convierte en ente jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que analiza desde el punto de vista jurídico, como si fuese un juzgado, la pertinencia, la idoneidad, además los requisitos del tipo penal, todo, hace un análisis jurisdiccional, se convierte en ente jurisdiccional. Entonces, tiene el deber, por lo tanto, de actuar como si fuese un juez. Y si un congresista, independientemente de lo que analice con respecto al gobierno de Pedro Castillo, porque acá eso no viene como elementos de análisis saber si es responsable o no de los delitos por los cuales la Fiscalía lo persigue, no viene si es competente o no competente para el ejercicio del cargo, no viene si sus designaciones son o no idóneas, no. Solamente tiene que hacer el rol de ente jurisdiccional y analizar la pertinencia, la conducencia, la utilidad de las pruebas que se han aportado y los elementos configurativos del tipo penal de traición a la patria. Y de acuerdo a eso decidir si
Pedro Castillo, de acuerdo a los elementos analizados, es o no responsable del delito de traición a la patria. Esto no es una convicción como sí lo es en la vacancia, como sí lo es, por ejemplo, en otro tipo de procedimientos, la convicción pura del congresista. No, acá sí tiene que actuar como deberían actuar todos los jueces correctos en el país. Así que, sea que no tenga el éxito que desgraciadamente creo que no va a tener, o sea porque en el Perú podemos aspirar a que cada quien haga bien su trabajo, no creo que prospere más. Ciertamente, ¿no? Y eso debilita más la posición del Congreso, porque la población dice, oye, tanto se enfrascan en que la denuncia constitucional, traición a la patria, y un sinnúmero de motivos que en cierta forma tienen que seguir un procedimiento correcto. Y eso habla muy bien de usted, doctora, en el sentido de que si uno escucha la primera parte dice, oye, Rosa María Bartra está defendiendo a Castillo. No, está defendiendo el correcto procedimiento, el correcto proceder. Pero sí llama la atención de que algunos constitucionalistas, digamos, fuerzan el tema, ¿no? Porque al final debiera ser esto los votos, siendo 87, los que determinen un tema de vacancia y punto, ¿no? ¿Qué opina? Así es. ¿Qué opina al respecto, doctora? A diferencia de la denuncia constitucional, en la vacancia, cuando es por incapacidad moral permanente, solamente basta la convicción del congresista de que la persona que está ocupando la presidencia de la República no es moralmente capaz para el cargo. La convicción, no necesita que la Fiscalía le dé 200.000 pruebas, no necesita nada, necesita estar convencido de que efectivamente Pedro Castillo no debería permanecer más en el cargo de presidente de la República. Entonces, es un procedimiento definitivamente mucho más legítimo, de menor tiempo de duración y que solamente requiere la convicción del congresista, nada más. Entonces, esa es, creo, la ruta por la cual deberían transitar quienes desde el Congreso de la República impulsan la vacancia de Pedro Castillo. Fíjate, hay algo curioso, no sé si se ha notado. La denuncia constitucional la presentan ciudadanos, abogados todos, pero como un ciudadano no puede denunciar constitucionalmente al presidente, solamente le puede hacer un congresista o la fiscal de la Nación. Esta denuncia la hizo suya la congresista Norma Yarro para que la subcomisión pudiera tramitarla. Y creo que la congresista Yarro no ha asistido ni ha votado en la subcomisión. Vaya. Bueno, coincidimos en el punto de vista que usted plantea, doctora. Ahora bien, teniendo en cuenta de que, en resumen, resulta ser la vacancia el único medio, si se quiere, digamos, oye, esta persona no es apta. Siempre yo pongo el ejemplo, el caso de Abdalá Bucaram, no sé si recuerdan, Ecuador, ¿no? Era un Ecuador, presidente. claro. Y bueno, simplemente se lo retiró y bueno, bajo el contexto de su régimen y de lo establecido en su constitución por ellos. Ahora bien, en el caso del Perú, vemos que en el Congreso de un tiempo a esta parte sigue la izquierda fraccionada de la misma manera como la posición de derecha, en el entendido de que habría esos dos extremos. ¿Qué le parece la renuncia de Guido Bellido, habiendo sido férreo participante de Perú Libre? ¿Es una estrategia o verdaderamente hay ahí una búsqueda de un nuevo espacio, en su opinión? Por desgracia, la institucionalización del transfugismo, la permisividad con la que todos hemos permitido que esto crezca a los niveles tan denigrantes que tenemos ahora en el Congreso, en el cual alguien ingresó por una bancada derecha, se pasó a la izquierda, se fue al centro, ahora es conservador, en fin. No debería llamarnos la atención la renuncia de Guido Bellido, porque este Congreso, por desgracia, creo que ha terminado de dinamitar el rol de los partidos políticos como vehículo de pensamiento y de llegada al Congreso de la República para representar.
Yo incluso iría un poco más allá, Johan, con su pregunta en el sentido de cómo la presenta, ¿no? Los de izquierda se fragmentan, los de derecha se fragmentan. Creo que en este momento doctrinariamente en el Congreso no hay izquierda, derecha ni centro. Exacto. Creo que hay una mezcla de egos, una mezcla de aspiraciones personales, una mezcla de mercantilismo y confundiríamos un poco el análisis si pretendemos verlo desde un punto de vista doctrinario, de pensamiento político, que definitivamente está ausente, se trate de Guido Bellido o se trate no sé, de Adriana Tudela, por poner ejemplos de parlamentarios que le ponen un ingrediente doctrinario a su discurso. Así es. Creo que ni Adriana es totalmente de derecha, Adriana es más bien, haciendo un análisis de su discurso, más bien una liberal, pero de centro e incluso hacia la izquierda, y los otros no sabemos qué son. Entonces, desgraciadamente, y ya redondeando su pregunta, lo de Guido Bellido sí creo que es parte de una estrategia de tener mayores espacios para mejor maniobra del poder que tienen como congresistas con respecto al poder ejecutivo. Ahora bien, teniendo en cuenta de que una bancada se forma a razón de 5 congresistas y bueno, prácticamente tendríamos pues 26 bancadas si fuera si todos estarían divididos en esa razón de 5. ¿Qué le parece aquella alternativa de que debiera ser que ese número mínimo no sea 5, sea 10, con lo cual tendrías un tope máximo de 13 bancadas en el supuesto que se dé la opción máxima de ir a esa circunstancia? ¿Cómo lo ve? Me parece absurdo, me parece que se está legislando permitiendo el transfugismo, que se está legislando, que se estaría legislando, entendiendo como normal que la gente vote por un partido y por un candidato para representarlos y que éste al final desconozca la voluntad de quien lo llevó al poder, de quien le dio su voz para hablar por ellos y que pueda fácilmente cambiarse a una, a otra o a otra bancada independientemente del número que tenga. Más bien yo iría, o la propuesta que debería tomar el Congreso, debería, no creo que lo hagan, es la que propusimos cuando tuve el honor de ser parlamentaria, que castigaba el transfugismo. Claro. Y que impedía que sin una razón válida, una razón de conciencia, aceptada además por su bancada, pueda dejarla y constituir otra o formar parte de otra. En ese momento el escándalo fue tal, la bulla fue tal que el Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional de los Humala y después de Vizcarra, declaró inconstitucional la reforma del reglamento del Congreso. Y es más, la noticia era, lo que pasa es que el fujimorismo tiene miedo de perder miembros y por eso los quiere amarrar. No, de lo que se trataba era de que el parlamentario entienda que no se debe a su persona en el Congreso, sino que se debe al partido y a la gente que votó por él dentro de una línea de pensamiento, dentro de un programa, de un equipo. Y como verás, yo no estoy en el fujimorismo ya hace mucho tiempo, sin embargo creo que lo que es bueno hay que rescatarlo. El fujimorismo es la única bancada que permanece con todos sus integrantes desde que empezaron hasta este segundo año de ejercicio parlamentario. Entraron 24. Y siguen los 24. Y siguen los 24. Entonces no era que el fujimorismo tenía miedo de perder miembros de su bancada, no, era que es absolutamente necesario ver al transfugismo como el peor o la peor de las traiciones al electorado, al sistema y a lo demás, y hay que castigarlo en lugar de buscar las formas de permitirlo. Podemos elevar a 30 el número de integrantes de un... Claro. Ciertamente, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando en nuestro devenir de actividades políticas, y todo esto pues
al partido que lo llevó, chao, hasta pronto, nos vemos. En algún momento, Eso es inaceptable. En algún momento se habló también de la silla vacía, ¿no? Congresista que siendo tránsfuga, digamos, ese espacio ya no era su accesitario, ya no hay, ya no existe. Exacto. Ya no existe, o en todo caso que el partido pueda colocar al accesitario para tener al mismo representante, digamos, de acuerdo a lo que fue la voluntad popular. Pero Cierto. esto podría transformarse en un estímulo perverso también, ¿no? De que si hay alguien que tiene una posición discrepante dentro de la bancada, que es necesario, siempre es bueno tener pluralidad, al final termine siendo acosado para facilitar su salida y el ingreso del accesitario. Así que probablemente la silla vacía sea realmente un disuasivo, porque pierde la representación el parlamentario, pierde el partido su espacio, y además le quita al pueblo un representante, una voz. Claro. Así que sería una forma de obligar a todos los actores a resolver sus problemas en democracia, porque de lo contrario todos pierden, ¿no? Eso de la silla vacía es en realidad un mecanismo disuasivo fuerte, pero que permitiría recuperar un poco de institucionalidad a los partidos políticos. Ciertamente, doctora. Bueno, siempre agradecidos nosotros, Vez Cable, le reitero el agradecimiento y tener la oportunidad de compartir ese sabio conocimiento vuestro respecto a nuestra política y el quehacer del día a día que nos tiene enganchados y no sabemos hasta cuándo termine esto. Muy bien, doctora, deseándole un feliz domingo. Las gracias, por favor. Igual a ustedes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y que Dios nos bendiga. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien, con nuestro programa el día de hoy continuamos con Rumbo al Poder con nuestro amigo Martín H. Seoane, quien ya lo tenemos en estudio.